la palabra de Dios. En esta oportunidad yo quiero leer en Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Tú puedes buscar también, amén, este libro de los jueces, en la Biblia, la palabra de verdad, la palabra eterna. Jueces capítulo 6, dice versículo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y malecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y lo atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Ellos y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Dios. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, y los libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no teman a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: si el Señor, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas y nuestros padres, nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ven con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Amén. Palabra de Dios a tiempo a tu vida. Palabra de Dios para nosotros. Bendito el nombre del Señor por toda la eternidad. Y en este momento, amados hermanos, quiero que analicemos de manera breve esta palabra que hemos compartido. Debemos recordar y saber que el libro de los jueces tiene su nombre, y esto responde a los diferentes gobernantes llamados jueces de la época. Jueces capítulo 2, usted puede leerlo. Jueces capítulo 2, versículo 16 al 19, que son las figuras centrales del libro. Por lo general, esos jueces eran líderes y luchadores militares, más que predicadores de rectitud. Este libro describe las acciones de muchos de esos líderes, algunos de los cuales ayudaron a librar a los israelitas de los efectos de su comportamiento pecaminoso.
a medida que que vamos nosotros conociendo el libro de los Jueces, podemos aprender que el Señor permite en ocasiones que su pueblo sufra las consecuencias de ser infieles a Él. ¿Ok? Porque ser infieles a Dios trae consecuencias. Mucha gente se pierde en eso, y de esto quiero hablar en este momento, de las consecuencias de la falta de fidelidad. Dios quiere que nosotros seamos fieles. Y ya que estamos en Cristo, Él nos ha dado las herramientas necesarias para que el enemigo no gobierne nuestra mente ni nuestra vida. Y por eso Dios espera y nos exige a nosotros fidelidad. Recordemos que tenemos al Espíritu Santo a nuestro lado, que está con nosotros, que nos guía a toda verdad. Por eso el Señor nos manda a orar siempre para que no entremos en tentación, para que podamos oír la voz del Espíritu Santo cuando nos indica qué debemos y qué no debemos hacer. Ay, hermano, si perdemos nosotros esa sensibilidad, esa capacidad, ¿verdad? Esa madurez espiritual, para nosotros oír la voz de Dios, inmediatamente hay muchos problemas en nuestra vida. No sabemos quién escribió el libro de los Jueces, y una tradición judía declara que Samuel escribió o que compiló el libro. Sin embargo, nos damos cuenta que el libro refleja la perspectiva de una época mucho más posterior, después de que Asiria hubo conquistado las tribus del norte de Israel alrededor del 721 antes de Cristo. Puede ver a Jueces 18:30. Esa perspectiva entonces sugiere que el autor o los autores vivieron mucho después de la época de Samuel. Y es interesante, mis amados hermanos, nosotros observar con detenimiento este relato que encontramos aquí, que sin duda alguna Dios a nosotros quiere hablarnos y nos habla porque lo hace a través de su palabra y nos llama sin duda alguna a tener cuidado y precaución. Antes se decía mucho, Dios es celoso, no te contamines. Ya esas cosas casi no se mencionan, porque ya esos mensajes no se dicen casi, pero eso está ahí en la Biblia, la palabra de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie, ni tampoco nosotros debemos olvidar que Dios quiere que nos mantengamos siempre en comunión con Él. Sabemos que los hijos de Israel o los israelitas, como lo declara el relato de Jueces 6, hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Un pueblo que debió estar acostumbrado a ver la mano de Dios obrar con ellos, un pueblo que es marcado por una salida respaldada por el Dios de los dioses, Jehová de los ejércitos, un pueblo que a menudo veía la mano de Dios ayudarle, estando a su lado, constantemente no abandonándole, sino que Dios supliéndole todo el tiempo sus necesidades. Ese pueblo se atreve a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Un pueblo que Dios hablaba en una época cara a cara con él. O sea que Dios hablaba constantemente a través de sus profetas y que hablaba con su pueblo, que le cuidó, que le ayudó. Sin embargo, el pueblo le paga a Dios con un acto de desobediencia. Amado hermano, no podemos olvidar, y lo hemos dicho hasta el cansancio, que luego de la caída del hombre allá en el huerto del Edén, el hombre fue condenado
ese juicio se hizo efectivo en nosotros y fuimos condenados a ser ingratos con Dios, a desobedecer a Dios y a aborrecer al prójimo. Somos malagradecidos con Dios. Luego que cometen pecado delante de Dios, entonces el Señor les permite vivir la consecuencia de su infidelidad. Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Madián. Sin duda alguna, amados hermanos, sabemos que estaban entregados en manos de gente mala, los madianitas. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, contra ese pueblo de Dios. Pero no porque Dios se había apartado del pueblo, sino porque Dios en su soberanía había permitido que el pueblo pasara por esa persecución, por esa consecuencia de su pecado. Y sin duda alguna nos animamos a entender y a comprender que Dios lo que estaba buscando con esa situación que le permitió a Israel pasar, que Israel volviera a Dios. Porque Dios lo que quiere es que nosotros nos reconciliemos con Él. Y como Dios tenía un pueblo con ese pueblo amado, valga la redundancia, y lo tiene todavía, como lo tiene con nosotros, Dios usaba todas las cosas que en su poder y en su misericordia entendía para que ese pueblo se reconciliara con el Señor. No es que los madianitas entraron porque Jehová abandonó a Israel, no. No es que el enemigo entró a acabar y a poner en zozobra a ese pueblo. Lo que ese pueblo estaba viviendo era permitido por Dios, para Dios hacer entender a ese pueblo que tenía que reconciliarse con Él. Y es bueno que nosotros entendamos que muchas veces, amados hermanos, estamos atravesando por momentos duros y lo primero que llega a nuestra mente y a la de los que nos rodean, ¿qué mal habrá hecho? Pero no siempre tiene que ser así. Hay cosas que Dios la permite. Y en cada situación Dios nos enseña a amarlo. Dios nos enseña de Él. Dios nos enseña de su gracia. Dios nos enseña de su misericordia. No importa lo que pase, Dios en su poder y en su autoridad, y como tiene un plan con nosotros, Él permite que sucedan ciertas cosas para llevarnos a nosotros a la posición que Él quiere, porque muchas veces nosotros asumimos la posición que no le agrada a Dios. Y Dios es multiforme. Dios tiene muchas maneras de obrar, porque Él es dueño de todo, de todas las maneras, de todas las cosas. Él es el dueño de todo y hace como quiere, cuando quiere, de la manera que quiere, y nadie lo puede frenar, porque Él es soberano. Él entregó a los israelitas en mano de Madián por 7 años. Y esos 7 años debían cumplirse. Y la Biblia nos habla, amado hermano, que lo que estaban pasando ese pueblo no era nada fácil. Sucedía que cuando Israel sembraba sus cultivos agrícolas, entonces los madianitas subían, y también los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y lo atacaban. Pero cuando el fruto del cultivo estaba, venían y acababan con todo. Hermano, lo destruían, le destruían los frutos de la tierra y no dejaban comer a Israel. Israel estaba pasando hambre. Destruían sus frutos, destruían sus ovejas, destruían sus bueyes, sus asnos. Subían en manada en gran número para destruirlo. Y venían con sus tiendas en grande multitud. Dice la palabra, hermano, que venían como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables y venían a la tierra de los israelitas
para devastarla. Y dice la Biblia, hermano, que de esa manera empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel entonces claman a Dios. Aquí reflexionan. Aquí reflexionan, porque a veces Dios nos saca a nosotros de nuestra zona de confort. A veces Dios permite ciertas turbulencias para que nosotros recordemos quién es Él, para que nosotros tengamos en cuenta a la manera de Él quién es Él y nos acerquemos a Él con toda la entrega que una vez lo hacíamos. Porque nosotros somos muy dados a olvidarnos de Dios. Porque nosotros somos muy dados a apartarnos del Señor. Tenemos una naturaleza corrupta que constantemente nos invita al pecado, que constantemente nos invita a ofender a Dios, que constantemente nos invita, amados hermanos, a separarse de Dios. Y Dios, como tiene un plan con nosotros que lo va a concluir hasta el final, Él usa los medios que Él quiere, porque Él es soberano. En este caso usó a los madianitas, a los amalecitas, a la gente de Madián, para que Israel volviera a la oración y para que Israel se volviera a Dios. Y es probable que contigo esté Dios utilizando otra cosa diferente. Y tú, en vez de acercarte a Dios en oración y de buscarle a Él, te estás alejando. Entonces tu problema se va a agravar. Entonces tu situación se va a agravar. Por eso te invito, cuando estés pasando por los momentos grandes, acércate. Cuando estés pasando por las situaciones difíciles de tu vida, en la sequía, en la destrucción, cuando todo se esté perdiendo, entonces ahí es que más tienes que buscar del Señor, porque es probable que eso es Dios avisándote que tienes que retornar a Él, que es la fuente de vida, la fuente inagotable. Dios permitió que Israel viviera las consecuencias de su infidelidad. Por eso le entregó en mano de Madián. No olvidemos, hermanos, que con quien Dios empieza un plan lo concluye. Y Dios tiene un plan con esa nación. Y hasta el sol de hoy, Dios no ha concluido el plan que tiene con esa nación de Israel. Vuelvo y digo, como lo tiene contigo y conmigo. Y Dios se basa o utiliza a los madianitas, porque Dios es dueño de todo. Dios no tenía que preguntarle a la gente de Madián. Dios permitió que esa gente se acercara a Israel y pusiera en zozobra a Israel. Hay momentos que Dios va a utilizar el carácter de ciertas personas que están a tu lado. Sí, hermano, para llamar tu atención, para que entienda que tú tienes que reconciliarte con Dios, para que entienda que el camino que lleva no es el correcto. Muchas veces Dios va a utilizar la incredulidad, hasta la maldad de muchos que están a nuestro lado, para que nosotros tengamos que entender que no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. De este modo empobrecía a Israel por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Un punto importante, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando llega la enfermedad, cuando llega el problema económico, cuando llegan las críticas, cuando la gente nos rechaza? Tener fe, clamar a Dios, acercarnos a Él, llamarlo de todo corazón. Entonces veremos su gloria. Cuando los hijos de Israel, dice la palabra en el versículo 7, clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Dios entonces tuvo misericordia. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de orar? ¿Cuántas veces nosotros dejamos de congregarnos? No tengo tiempo, simplemente no tengo tiempo. Y Dios sabe. No puedo orar, no tengo tiempo. No puedo ir a la iglesia, no tengo tiempo. Estoy en el negocio, estoy en el trabajo. Entonces te llega la caboza, como le llegó a Israel. Te llega el conflicto, te llega la situación. No te pongas a estar llamando gente para que venga a ungirte la casa. Tú lo que tienes que arrepentirte.
No te pongas a estar llamando profeta para que te hablen. Busca dentro de ti y acércate a Dios y acércate a Jesucristo y dile: Señor, aquí yo vengo a ti, te pido misericordia. Eso fue lo que pasó con Israel. Ellos clamaron, pero a veces buscamos gente que nos hable y vienen y nos dice: tú estás muy bien, Dios te va a bendecir. Y tú sabiendo que está mal, que necesitas arreglarte, que lo que tú estás haciendo no es correcto, que la vida que estás llevando en el evangelio no es correcto, una vida sin oración, no ora, no va a la iglesia, no te congrega, ¿verdad? No te relaciona con nadie orando, no te alimenta. Entonces, Dios va a llegar el momento que va a tener que remenearte la mata utilizando los medios que Él quiera para llevarte a entender que Él tiene un plan contigo y que esa posición que has asumido no es la correcta. Y Dios, como es soberano y dueño de todo, porque todo fue creado por Él y para Él, utilizará los que Él quiera para hacerte entender cuáles son sus planes y que debes reconciliarte. Cuando los hijos de Israel claman a Dios a causa de los madianitas, o sea, los madianitas fueron el recurso que Dios utilizó para que esta gente clamara. ¿Qué será lo que Dios está usando hoy en día en tu vida para que tú entiendas que tiene que arreglar tu vida? ¿Qué será lo que Dios está utilizando hoy? ¿Un asna? ¿Una vecina? ¿Un vecino? Y nosotros a veces creyendo, hermano, eso es el enemigo, repréndalo, échalo fuera. Varón, a veces Dios está utilizando esas cosas que están aconteciendo a tu lado para que tú reconozcas que tienes que acercarte a Él, para que tú reconozcas que ha dejado el primer amor, para que nosotros reconozcamos que necesitamos acercarnos a Él. Y Dios nos permite vivir en la consecuencia de nuestra desobediencia para provocar en nuestra vida un arrepentimiento y una reconciliación y una entrega, porque Dios quiere que tú te entregues. Dios quiere que nosotros vivamos con una relación estrecha con Él. Él está dispuesto a restituirlo todo. Él está dispuesto a perdonarte. Él está dispuesto a cambiarnos. Él está dispuesto a levantarnos, no importando dónde hayamos caído. Si confesamos nuestra maldad y nuestros pecados y venimos y nos relacionamos con Él, Él entonces abre las puertas, cena con nosotros, nos bendice y nos levanta. Jehová envió a los hijos de Israel cuando ellos claman a un varón profeta. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Entonces, en el versículo 8 empieza Dios a reclamarle y a decirle el porqué de lo que ellos están pasando. ¿Cuál es el problema de lo que están atravesando? Aquí vemos cómo Dios, entonces, a través de ese siervo, ese profeta no empezó a decirle: este es tu tiempo, como ahora es lo que uno oye. Que te llevan casa, que te llevan carro, que te llevan viaje, visa, trae el pasaporte. Aquí vemos que este profeta le trajo palabra de Dios. Porque el profeta de Dios da una palabra aunque le duela al otro. Porque el profeta de Dios no anda buscando dinero, ni aplauso, ni que le compren casa ni carro. No, eso llega solo y él lo sabe, y él da la palabra que Jehová le pone, aunque sea dura. Entonces este profeta, luego que ellos claman, viene y le da el reclamo para que se arrepientan. Y le dice: yo le libré de la mano de los egipcios, de la mano de todos los que os afligieron, y los eché de delante de ustedes, y le di su tierra. Y le dije que yo soy Jehová su Dios, y que no tengan miedo de nadie. Aleluya. Pero el versículo 10 dice, la parte final: y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. Sígame, hermano. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Punto y coma. Pero no me habéis obedecido a mi voz. Entonces, aquí vino Dios a reclamarle por su infidelidad. Se apartaron de mí, me dejaron, estuve con ustedes. En otras palabras, fueron malagradecidos. No me honraron, no me respetaron. No hicieron como tenían que hacer. Y eso es exactamente lo que pasa
lo que pasa con nosotros hoy. A veces sabemos que Dios es real. A veces sabemos que Dios obra, que Él es grande, que Él es verdadero. Y somos gente de testimonio, gente que hemos tenido una relación con Dios que contar. Pero nos apartamos, sabiendo lo que Dios quiere de nosotros, sabiendo que Dios quiere que prediquemos, a veces no predicamos. Sabiendo que Dios quiere que vayamos al hospital, no vamos. Sabiendo a veces que Dios quiere que dejemos la mentira, que dejemos el odio, que dejemos el rencor, la hipocresía, el chisme, la fornicación, los vicios. Seguimos en esas cosas y no oímos la voz de Dios y le damos rienda suelta a la carne. Y luego viene Dios y nos hace y nos permite que caigamos en mano de Madián, de los madianitas. Y a veces entonces nosotros nos levantamos de manera equivocada a reprender al diablo, a refundirlo, a tirarlo al infierno sin retorno, ignorando que lo que tenemos que orar, que humillarnos delante de Dios, que pedirle perdón, que hablar con Él, ignorando que Dios muchas veces lo que Dios quiere es que nosotros volvamos a Él y nos está remeneando la mata. Eso fue lo que pasó con Balaán. Balaán creía que la asna era malcriada y le dio tanto golpe, pero tanto golpe, que llevó al punto al asna de que se tirara en el suelo. Cuando el asna no pudo más, se tiró, porque el asna veía el ángel de Jehová, pero Balaán no lo veía porque estaba endurecido su corazón. Y así hay gente que está endurecido su corazón. Han perdido la sensibilidad y se han convertido en personas desobedientes, personas no aconsejables. Entonces cuando tienen un problema vienen y dicen, eso es Satanás, varón. No, que me hizo una cosa fulano. No le haga caso que eso es Satanás. Yo no le digo a nadie ya que eso es Satanás. Porque entonces yo lo que le estoy posando un ungüento. Si viene una gente, por ejemplo, y me dice, mira, fulano me pasó, hizo esto y me sentí mal. Ya yo no le digo de que eso es Satanás. Yo lo que le digo, pero tú no tienes que sentirte mal por lo que hizo. Tú no eres un siervo de Dios, una sierva de Dios. ¿Por qué tienes tú que sentirte mal por eso? ¿Cuál es el problema? Tú no tienes que herirte por eso. Pero entonces usted viene y le dice, mira, varón, eso es Satanás, eso es el enemigo, fulano no me abrazó en la iglesia. No le haga caso, que eso es Satanás. Tú tienes que decirle, mira, está bien que él no te abrazó, no te dio el beso y el abrazo. Pero tú lo estás haciendo peor porque tú, número uno, te enojaste con él. Ahora lo tiene en el corazón. Y además de que lo tiene en el corazón, me lo estás diciendo a mí para pecar. Entonces, tú también estás haciendo algo que no es de Dios. Tú lo que tienes que dejar pasar eso. No sé si me está entendiendo, hermano. Nosotros tenemos por costumbre que desde que alguien tiene una queja dentro de nosotros por lo que está pasando, la primera palabra que tenemos en mente para consolar a esa persona es, eso es Satanás. Entonces le estamos quitando la posible responsabilidad que usted tiene de haber hecho lo correcto y estamos diciendo, fue Satanás, cuando muchas veces eres tú y soy yo, cuando muchas veces somos nosotros. Y mientras nosotros no pasemos toda la vida diciéndole a la gente, no, eso fue el diablo, eso es Satanás, la gente no se va a corregir. Por eso hay que ser como fue ese profeta cuando vino a los israelitas, le habló la verdad de Jehová. Le habló la verdad, no oyeron la voz de Dios, fueron desobedientes, fueron malos, fueron incautos. No hicieron lo correcto, no hicieron lo que tenían que hacer y por eso le vino tal situación. Entonces, cuando el profeta le habla así, cuando el que predica te habla así, el que te aconseja te habla así, tú buscas dentro de ti el error y lo corriges. No sé si me entiendes. Buscas el error dentro de ti, la falla que normalmente está dentro de nosotros y la corregimos. Pero mientras sigamos diciéndole a la gente, varón, estoy enojado, por ejemplo, con Pedrito en la iglesia, porque Pedrito el otro día me habló mal, y viene el otro y me dice, varón, no le haga caso a Pedro, que eso es Satanás. Lo que se me debe decir es, varón, tú no tenías que enojarte por eso. Ve y perdónalo y abrázalo. Porque por eso que tenemos tantos problemas dentro de nosotros, porque no buscamos dentro de nosotros, valga la redundancia, sino que buscamos en lo externo. Buscamos en lo externo, en lo de afuera. Y siempre el culpable es o el hermano o Satanás.
exactamente lo que pasó con Adán y Eva en el principio, que nunca reconocieron su error, nunca reconocieron su problema. Y nosotros hemos continuado de igual forma buscando culpable. Me habló mal, hermano, eso fue el diablo. Y yo por eso hoy no lo soporto. Eso es Satanás, varón. Tú tienes que corregirte. Por eso Dios quiere que nosotros busquemos dentro de nosotros nuestros errores, porque ahí es que están, no es afuera, es ahí. Acuérdate que Cristo dijo que lo que sale por la boca del hombre es que lo contamina. Y Santiago dice, si alguno es tentado, no diga, Santiago 1, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Punto. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No sé si me está entendiendo, hermano. Cuando de tu propio deseo, cuando ese deseo que está en ti toma fuerza, toma carácter, te domina, entonces tú procedes a actuar con eso que tú entiendes que es correcto, y lamentablemente después falla. Y es como cuando le ponen una trampa hay unos videos ahí en YouTube, en Facebook de cazando rata en la India y animales, y a veces yo veo esos videos y veo qué fácil caen en la trampa. Así caemos nosotros, pero eso surgió dentro de nosotros. Entonces, amén de lo que dice Santiago, nosotros tenemos que buscar en nuestro interior a dónde está la falla, no buscar culpable. Y dejar de estar diciendo que eso es Satanás, porque entonces lo que viene la gente es y hace una oración religiosa. Yo ato al diablo, lo refundo, lo tiro al infierno sin retorno, bla, y lo tiro para allá. Y el problema sigue. ¿Por qué? Porque el problema está en el interior. Porque el problema no está en lo de afuera, sino en nosotros. Entonces, ¿qué Dios permitió con lo que provocó que le pasara a los israelitas? Que ellos vinieran a Él, porque Él tiene un plan, y los planes de Dios son ejecutados a cabalidad. Estoy en Jueces 6. Por eso mandó, cuando ellos oran, luego que viene esa desolación, luego que viene ese problema tan grande que sus cultivos agrícolas son destruidos, que sus vacas, sus asnos, todo destruido, entonces oran. En otras palabras, ya no podemos más con los madianitas. Ya los madianitas nos han hecho demasiado daño. Se acordaron de Dios. Y así nos pasa a nosotros. Cuando no podemos más, nos acordamos de Dios. Y lo dejamos para último. No lo dejes para último. Búscalo ahora con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y evítate el problema. Porque Dios es tan bueno que nos evita el problema. Y dice la Biblia que cuando Dios le dijo en el 10, no habéis obedecido mi voz. Entonces, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Oiga, ¿para qué? Para esconderlo de los madianitas. Era una zozobra que tenían. Es como esta gente que tienen hijos en su casa, que están en droga, que están en alcohol, en vicio, que consiguen el dinerito y tienen que andar con ellos arriba o llevarlo al banco, porque si no, se lo llevan. Entonces, así estaban con el trigo para esconderlo. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Aquí vemos a Dios en su misericordia y amor, respondiendo al llamado que le hace el pueblo. Porque eso es lo que Dios quiere, reconciliación. Pero Gedeón le responde de una manera fuerte y le dice, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y le dice, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres
nos contaron diciendo que nos sacó de Egipto. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Gedeón sigue aquí justificándose. Como no hemos hecho nada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo ese Dios que... Pero oye lo que él dice. Aún él cuenta que sus padres le contaron de la maravilla, pero sigue dudando en ese momento. Y mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿y con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Hermano, note algo interesante aquí. Dios lo manda, lo elige, lo toma. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Soberanía de Dios. Porque Dios es el que elige. Dios siempre es el que ha elegido todo lo que va a suceder, lo permite, lo hace que pase de esa manera. Dios eligió a Gedeón, pero Gedeón se considera no apto para esa obra. Y además el menor de la casa. Eso me lleva a mí a recordar el caso de David. Hermano, porque Dios no anda buscando apariencia. Dios no anda buscando apariencia. Hay gente que todavía está mirando las apariencias. No, Dios es el que hace la obra. Y él le dijo a este Gedeón, cuando Gedeón lo cuestiona, ¿con qué salvaré yo a Israel? Porque él entendía que no tenía las herramientas necesarias para hacerlo. Como a veces nosotros entendemos que no tenemos las herramientas necesarias para lograr lo que nos hemos propuesto o lo que Dios nos ha mandado. Dios te dice, abre esa iglesia. Dios te dice, empieza este proyecto. Y tú dices, pero ¿qué tengo? Y tú calculas y te das cuenta que no tiene nada. Hermano, si el plan viene de Dios, no tengas miedo. Si verdaderamente esto no viene de las emociones de los falsos profetas, ni viene tampoco de las falsas emociones de tu corazón, y viene de Dios, no tengas miedo. Que si Dios está contigo, por más grande que sea el enemigo, la victoria va porque va en el nombre de Jesús. El Señor le dice, te ruego, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. No eres tú, soy yo contigo. Y es lo que Dios nos dice hoy a nosotros. No somos nosotros, es Dios con nosotros. No es el médico, es Dios a través del médico, porque Dios es un Dios de medio. Y derrotarás a los madianitas como que si fuera uno. Pero no es por la fuerza de Gedeón. Es porque Dios va a estar ahí. Gedeón era el medio que Dios iba a utilizar. El medio que Dios utilizó. Y vuelvo y le dice y le responde, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú habla conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él le respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Amados hermanos, aquí vemos que aunque Gedeón como que le estaba pataleando a Dios, en un buen dominicano, ya Dios lo había marcado para eso. Y es lo que muchas veces nosotros no entendemos. Cuando Dios te marca para algo, señores, Dios no se devuelve. Mira, si tú entiendes que Dios te llamó para algo, déjate de concentrarte en lo que te están haciendo la guerra y en lo que no te quieren. Porque si fue Dios que te mandó, ¿cuál es el problema? ¿Me voy yo a concentrar ahora en los que no quieren lo que yo estoy haciendo? ¿Me voy yo a concentrar ahora en los que se oponen? No. Si yo estoy seguro de que Dios fue que me llamó, yo no me voy a preocupar. Puede venir el infierno en contra mía y el infierno no me va a detener porque Dios fue que me mandó. Y cuando Dios nos manda, solo Él nos detiene. Y yo le hago el llamado a aquello que Dios lo ha llamado, que está encontrando oposición.
no dañe tu corazón con esa gente, oyendo esa gente que dicen, que te critican, que te acaban. Ni hable de ellos tampoco, porque está demostrando entonces que tienes el corazón dañado. No deje que la gente que se está oponiendo en el camino para que tú no pases, te dañen el corazón. No hable de ellos, no los mencione, no los mencione. Habla de lo que Dios te ha dicho. Y si lo que Dios te ha dicho es que va contigo, no te detenga, que en Dios harás cosas grandes. Aunque la gente te niegue la mano, aunque la gente te niegue su ayuda, Dios te garantiza la victoria. Por eso es importante que nos levantemos. Era necesario, amados hermanos, que ocurriera esto en este lugar. Y Dios eligió a Gedeón. Y Gedeón, sin duda alguna, buscó confirmación de Dios. Porque entrando Gedeón, preparó un cabrito, como era costumbre, y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo. Y sacándolo, lo presentó debajo de la encina. Y como era costumbre, cuando Dios estaba en el asunto, entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte caldo. Y él lo hizo así: mójalo, que te voy a demostrar que yo estoy aquí. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. ¿Y sabe lo que pasó? Subió fuego de la peña y consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Dios le confirmó a Gedeón que él era que lo estaba enviando. Si yo me pongo a pensar, cuando yo comencé, por allá por el 2008, en toda la gente que yo busqué que me ayudaran, en toda la gente que yo fui a su casa y me senté para que me acompañaran en la travesía de abrir una iglesia, y me dieron la espalda, y yo estuviera hablando todo el tiempo de eso. ¿Sabe lo que yo estoy demostrando? Que estoy enfermo. Yo no puedo hablar de eso todo el tiempo. Pero entonces estoy demostrando que no estoy concentrado en lo que Dios me ha permitido lograr, sino que estoy todavía concentrado en el pasado. Y esto lo estoy diciendo porque a veces nos detenemos a ver lo que no se pudo. Tenemos que ver lo que Dios ha logrado, lo que hemos logrado en Dios, lo que Dios nos ha permitido lograr y lo que vamos a lograr, porque en Dios haremos cosas grandes. Dios demostró que estaba ahí. Y Dios demostró que cuando el pueblo clama y cuando el pueblo pide misericordia y se acerca a Él, Él cumple y perdona toda situación. Dice la Biblia que viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Dios, dijo: Señor Jehová, he visto al ángel de Dios cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirá. Porque usted sabe que el que veía al ángel de Jehová moría. Y dice la Biblia que edificó allí Gedeón un altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy. Y aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y vete y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y en ese lugar edificará un altar a tu Dios en la cumbre de este peñasco, en el lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la misma imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de su siervo e hizo como Jehová le mandó. Amado hermano, cuando tú haces lo que Dios te dice, no tengas miedo. Dios le dio la victoria a Gedeón. Dios te la puede dar a ti. Yo no sé cuál es la batalla que tú estás peleando. Déjate de concentrarte tanto en Satanás. Déjate de estar mirando tanto a Satanás y humíllate delante de Dios y avanza. Si verdaderamente eres un hombre, una mujer de Dios, concéntrate en Él y avanza. Porque los hombres de Dios no se detienen, sino que avanzan y ven la victoria. Eso fue lo que hizo Nehemías. No se detuvo a mirar a Sanballat y a Tobías, ni a lo difícil que era reconstruir,
sino que fue en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué tú haces perdiendo tiempo? Hablando de lo que no, de lo que te hacen la guerra. No, olvídate de eso, avanza. Ya no hable más de Madián, ya no hable de los amalecitas, avanza y habla de Dios, habla de que Él te dará la victoria, habla de que Él está contigo y que no te ha dejado ni te dejará, porque en Dios la victoria está garantizada. Dios le prometió la victoria a Gedeón y victoria le dio. Dios le ha prometido a la iglesia de hoy victoria. Y victoria nos ha dado y nos seguirá dando, de tal manera que continúa con nosotros hasta el final. Padre, te damos gracias en este momento. No permita, Señor, que nosotros caigamos en infidelidad contigo. Ayúdanos para que no nos pase, Padre, como le pasó a ese pueblo, que aceptó cosas que no eran agradables a ti y tú los entregaste a vivir las consecuencias de su pecado. Dios, con todo el alma, cada día llénanos de tu presencia. Fortalécenos más y más y bendice nuestra vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.